Saludos cordiales, soy Eve Romero, abogada y directora general de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la Agencia Espacial del Paraguay, miembro de la Red Latinoamericana y del Caribe del Espacio, RELACA Espacio. En este sexto encuentro internacional de la RELACA Espacio, con el lema El espacio al servicio de la sociedad, organizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Lima, Perú, quiero compartir con ustedes una presentación sobre los aspectos jurídicos del GuaraniSat-1. El GuaraniSat-1 es el nombre del primer satélite paraguayo que marcó un hito para la República del Paraguay. Su puesta en órbita inició la transformación del país como una nueva nación espacial. Se trata así de un nanosatélite del tipo CubeSat de una unidad que se desarrolló aplicando el marco jurídico nacional e internacional que regula las actividades espaciales. En el Paraguay, la autoridad gubernamental que regula las actividades espaciales es la Agencia Espacial del Paraguay, conocida por sus siglas AEP, creada por la Ley 5151 del 26 de marzo de 2014. Los derechos y responsabilidades que se tienen en el espacio están contemplados en el Tratado del Espacio, que pasó a formar parte del derecho positivo en virtud de la Ley 5740 del 18 de noviembre de 2016. El mecanismo que permitió la coordinación del diseño y construcción del GuaraniSat-1 se plasmó por medio de un acuerdo de cooperación de investigación. El objetivo de este acuerdo claramente fue iniciar un programa de investigación experimental para la creación de la capacidad espacial nacional, todo ello basado en un proyecto denominado BIRS-4 del Instituto Tecnológico de Kyushu Q-Tech de Japón. Las alianzas internacionales fueron estratégicas para el diseño, construcción, prueba, lanzamiento y puesta en órbita del GuaraniSat-1, resultados de la cooperación nacional e internacional. El acuerdo de cooperación de investigación que se mencionó es el que se firmó entre la Agencia Espacial del Paraguay y Q-Tech en el mes de abril del año 2019. La apuesta de ese proyecto en el ámbito nacional se denomina Proyecto Paraguay al Espacio, con lineamientos definidos acordes a la política espacial del Paraguay, política aprobada por decreto número 1092 del 7 de enero de 2019. La jerarquía de las leyes en Paraguay en el ámbito nacional sigue la forma piramidal de Kelsen. La Constitución Nacional, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, por ejemplo, decretos y resoluciones administrativas. Todo ello conforme al artículo 137 de la Constitución Nacional del Paraguay de 1992. Es decir, la política espacial del Paraguay tiene fundamentos constitucionales, así como el Plan Nacional de Desarrollo del Paraguay, PND 2030, que incluye la inserción del país en el contexto internacional. El régimen jurídico aplicable al objeto espacial paraguayo, los procedimientos realizados y su registro son algunos de los aspectos jurídicos que se pretenden abordar en la presentación de esta ponencia. Como se sabe, todo objeto espacial, para ser considerado como tal, requiere de todo un proceso desde la planificación, la toma de decisiones, las previsiones presupuestarias, independiente a que sea privado o público. Claramente, siendo un bien del sector público, en este caso el GuaraniSat-1, que es del Estado paraguayo, de la Agencia Espacial del Paraguay, requirió de muchos pasos para poder considerarlo así, sin dejar de mencionar las etapas de prelanzamiento, lanzamiento de actividades en órbita, determinación de su vida útil, entre otros aspectos. Primeramente, citemos el marco jurídico nacional e institucional aplicable, es decir, lo que regula las actividades espaciales, por ejemplo, para poner en órbita el GuaraniSat-1. El Paraguay es un actor emergente en el espacio, que significa que tiene el mismo derecho para explorar y utilizar el espacio para fines pacíficos, como los actores que ya tienen actividades espaciales. Recién en el año 2017 el Paraguay tuvo una Agencia Espacial Paraguay en actividad. Se crea así la Agencia Espacial Paraguay en virtud de la ley
y como contempla el artículo 6 del Tratado del Espacio, los estados como el Paraguay son directamente responsables por todas sus actividades espaciales nacionales. La responsabilidad directa de los gobiernos nacionales es relativamente única en el derecho internacional. En cuanto al registro de los objetos espaciales, el registro es una obligación impuesta a los estados. El Registro Internacional de los Objetos Espaciales se solicitó por primera vez a través de la Resolución 1721b de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada por Naciones Unidas a comienzos de la era espacial en 1961. Esta resolución insta a los estados que lanzan objetos espaciales a que proporcionen de manera puntual información sobre el lanzamiento a fin de que Naciones Unidas pueda mantener un registro público. Si bien la intención original de esta resolución era ayudar a prevenir colisiones en el espacio, hoy en día esta notificación voluntaria de Naciones Unidas es una medida de transparencia y fomento de la confianza. Mientras que la resolución 1721b de la Asamblea General de Naciones Unidas no es legalmente vinculante y no impone obligaciones a los estados, el Registro Internacional de Objetos Espaciales lanzados al espacio fue declarado obligatorio en 1975 con el Convenio de Registro, al menos en lo que respecta a los estados que son parte del Convenio de Registro. Para los estados que no son parte del convenio, el registro internacional puede realizarse de conformidad con dicha resolución. La información que debe ser proporcionada es el nombre del estado o de los estados de lanzamiento, la designación adecuada del objeto espacial o su número de registro, fecha y territorio o ubicación de lanzamiento, parámetros orbitales básicos, incluidos periodo nodal, inclinación, apogeo, perigeo y la función general del objeto espacial. El formulario de registro hace referencia a la resolución 62/101 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 2007, titulada Recomendaciones para mejorar la práctica de los estados y las organizaciones internacionales intergubernamentales en el registro de objetos espaciales. Se refiere más bien a información adicional, por ejemplo, actualización de sus circunstancias, cambio de función, estatus no funcional, cambio de la posición orbital, traslado a una órbita para su eliminación, los cambios en el estatus de su propietario, operador o del objeto espacial en sí. En cuanto a los derechos de propiedad y control sobre los objetos espaciales lanzados por un estado y registrados por él, se garantizan para el estado y sus nacionales siempre y cuando su estado legal extienda esos derechos, que también pueden aplicarse a un estado que procura un lanzamiento desde otro país. En cambio, otros derechos de propiedad tangible son más inciertos en este campo. No existe un mecanismo claramente identificado en el derecho internacional para la transferencia de jurisdicción a un estado que no sea de lanzamiento en el caso de la venta o transferencia de un satélite. Los estados de registro suelen ser también los estados de lanzamiento. Asimismo, se debe indicar la cancelación del registro dentro de un registro estatal y subsecuentemente la reinscripción en un nuevo registro estatal. Al momento es la única vía, o parece ser la única vía o mecanismo disponible de manera clara y también transparente, sobre todo con relación a la competencia jurisdiccional nacional. En el caso del Guarnisat 1 se dio de la siguiente manera, y como se había mencionado, en virtud a un acuerdo de cooperación de investigación, un acuerdo bilateral que determinó entre AEP y QTEC que una vez que el satélite esté en órbita y que dé señales de comunicación, en ese caso, y ahí recién, Paraguay, la Agencia Espacial de Paraguay, estaría a cargo de los trámites de registro ante la UNOOSA. ¿Qué significó esto? Que recién el 14 de marzo de este año, 2021,
se realiza lo que tan logradamente de forma exitosa está en órbita el GuaraniSat-1 y a partir de ese momento se aguarda la señal de comunicación. Una vez que se registró eso, unos minutos después o un tiempo después, muy breve, ya quedó bajo la obligación de la Agencia Espacial del Paraguay realizar los trámites de registro ante UNOOSA, que es lo que se hizo y está en proceso de trámite esa inscripción en la Secretaría, en la Oficina de Registros de Objetos Espaciales de la UNOOSA. Como en Paraguay no existe un registro nacional debido a que es el primer objeto espacial que se lanza y que se pone en órbita, es el lugar indicado donde se estaría registrando todos los objetos espaciales, es la Agencia Espacial del Paraguay. Entonces, como se había señalado, el Paraguay no es parte del convenio de registro. Igualmente, en virtud del Tratado del Espacio, del que sí es parte y forma el derecho positivo, integra el derecho positivo nacional, es ahí donde surge esa obligación de hacer el registro y lo hace acorde a lo que indica la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 1721B. Es así que Paraguay cumple con esa obligación y en base a ese acuerdo bilateral se registra a nombre de la Agencia Espacial del Paraguay. En cuanto a los derechos de propiedad y control sobre los objetos espaciales lanzados por un Estado y registrados por él, se garantizan para el Estado y sus nacionales siempre y cuando su Estado legal extienda esos derechos, que también pueden aplicarse a un Estado que procura un lanzamiento desde otro país. En cambio, otros derechos de propiedad tangibles son más inciertos. No existe un mecanismo claramente identificado en el derecho internacional para la transferencia de jurisdicción de un Estado que no sea el lanzamiento en el caso de la venta o transferencia de un satélite. Los estados de registro suelen ser también los estados de lanzamiento. Entre otros puntos se indica la cancelación del registro dentro de un registro nacional y la subsecuente reinscripción en un nuevo registro nacional. Hasta el momento es la única vía o mecanismo disponible de manera clara y transparente, sobre todo con relación a la competencia de jurisdicción nacional. Otro aspecto importante a considerar de un objeto espacial es el seguro. Algunos países exigen que se cuente con seguro en distintos niveles. Con relación a lo que es el seguro, los costos de investigación y desarrollo, los costos de lanzamiento, el seguro es uno de los costos más altos asociados con las actividades satelitales. En el caso del GuaraniSat-1, es el resultado de un programa de investigación experimental. El experimento en este caso, en las actividades espaciales, que es una actividad espacial para el desarrollo de la capacidad espacial, se trata de una prueba y su objetivo principal es el que citamos, la creación de capacidad espacial. El GuaraniSat-1 no cuenta con un seguro, a diferencia de lo que fue contemplar el acuerdo de lanzamiento que ya estuvo a cargo de la JAXA, la Agencia Espacial de Japón, y la NASA, porque este acuerdo bilateral que se firmó entre la AEP y QTEC tuvo a consideración contemplar los aspectos en un acuerdo especial e independiente, pero vinculado al de la AEP y QTEC, y este sería ya entre QTEC y la JAXA para lo que tenía que ver todo lo relacionado con el lanzamiento y todas las gestiones con relación a los permisos, a las frecuencias, a los trámites ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones y también la IARO, a diferencia de los trámites nacionales que se hicieron en el ámbito de la AEP con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para las licencias de los funcionarios y de los profesionales que se estarían encargando de las comunicaciones con el satélite de la estación terrena
de Paraguay, a cargo de la AEP. Hay otros aspectos a considerar que podrían ser analizados en una siguiente ponencia. A todos, muchísimas gracias por la atención.